El 18 de noviembre de 2025, 92 minutos habían pasado en un estadio en Kingston, Jamaica. En la cancha, 11 jugadores defendían un empate que lo era todo. En las gradas, la afición jamaicana empujaba. Jamaica necesitaba ganar. El otro equipo solo necesitaba aguantar. En el minuto 92, el árbitro señaló penal para Jamaica. En el estadio, la gente empezó a celebrar antes de que se ejecutara. Y entonces llegó la revisión del VAR. El árbitro caminó hacia el monitor, miró y revocó la decisión. Segundos después, el silbato final. Los jugadores del equipo visitante colapsaron en el campo. Algunos lloraban, otros miraban al cielo. Habían terminado la fase de clasificación sin perder un solo partido. 10 juegos, 7 victorias, 3 empates. Y acababan de clasificar al mundial de fútbol más grande de la historia. A 8.000 kilómetros de distancia, en Rotterdam y en Ámsterdam, familias que llevaban décadas viviendo en Holanda se abrazaban frente a la pantalla de televisión. Y en Willemstad, una ciudad pequeña en el Caribe, los claxones de los autos llenaron las calles hasta la madrugada. Emoción y festejos en Curazao, que clasificó en la noche del martes a su primer mundial. Me siento increíble porque somos el país más pequeño que jamás haya llegado a la Copa del Mundo. Vamos a mostrarle a todos que somos pequeños pero grandes de corazón. Vamos a mostrarles que somos grandes de corazón. Ese equipo venía de una isla de 156.000 personas, a solo 60 kilómetros de la costa de Venezuela, sin liga profesional propia, sin academia de formación de nivel internacional, con la mayoría de sus jugadores criados en otro país. Esa isla es Curazao. Y esta es la historia de cómo un proyecto que nadie tomaba en serio llegó al escenario más grande del mundo. Y de lo que esa historia dice sobre la única pregunta que importa cuando los recursos no alcanzan y el objetivo parece demasiado grande. Renko Vicentini nació en Nijmegen, Holanda, en 1968, hijo de uno de los primeros curazoleños en jugar fútbol profesional en los Países Bajos. Jugó como defensor central de la Eredivisie, la primera división holandesa, antes de retirarse y convertirse en el entrenador de clubes amateurs y semiprofesionales. En 2008, aceptó ser técnico asistente de la selección de las Antillas Neerlandesas, el territorio del que Curazao formaría parte hasta su disolución en 2010, cuando Curazao se convirtió en país autónomo dentro del Reino de los Países Bajos y heredó la membresía FIFA. Vicentini siguió en el equipo técnico. En 2016 asumió como entrenador principal. Lo que Vicentini encontró no era exactamente un equipo, era simplemente una idea. Curazao no tenía jugadores de nivel para competir a nivel internacional. Los mejores atletas de la isla habían emigrado generaciones atrás, primero durante la era colonial, luego en busca de mejores condiciones económicas. Sus hijos y nietos crecieron en Holanda, jugaron en academias holandesas y representaban a Holanda en las categorías juveniles. Para todos los efectos prácticos, el talento curazoleño existía, pero existía en otro país. Vicentini, sin embargo, decidió ir a buscarlo. Fue gracias a todo nuestro equipo y también al pueblo de Curazao que pudimos alcanzar resultados extraordinarios en el fútbol. Lo que hizo Vicentini en los siguientes años no tiene un nombre glamoroso. Contactó entrenadores alrededor del mundo, llamó a consulados, construyó una base de datos de jugadores con herencia curazoleña dispersos por Europa, América y el Caribe. Uno por uno, los llamó personalmente. El primero en responder fue Eloy Room, un portero que en 2015 jugaba para la Vitesse Arnhem en Holanda y había sido parte de las categorías juveniles de la selección holandesa. Patrick Kluivert, un legendario delantero del Ajax que en ese momento entrenaba a Curazao, lo llamó directamente. Kluivert llamó y dijo: escucha, te quiero como mi portero, eres mi número 1. También me dijo que teníamos potencial de ir al Mundial en el futuro si me unía y ayudaba a reclutar jugadores, dijo Eloy Rom en entrevista con Fox Sports en junio de 2026. Rum necesitaba tiempo para pensarlo. Siempre había imaginado jugar para Holanda. Curazao, en ese momento,
no competía en ningún nivel relevante. No había estructura, no había historia reciente. Sin embargo, dijo que sí. Lo que siguió al primer sí fue una reacción en cadena que Vicentini había calculado desde el principio. Rune no solo se incorporó al equipo, sino que empezó a reclutar activamente. Llamaba a jugadores que conocía de las academias en Holanda, de los equipos donde había jugado, de los barrios donde había crecido. Les contaba lo que estaban construyendo. Les preguntaba si querían ser parte. Fui básicamente el primer jugador en cambiar de nacionalidad en ese momento. Y después de eso, más jugadores siguieron llegando, dijo Eloy Rom en la misma entrevista con Fox Sports en junio de 2026. Uno de los más difíciles de convencer, sin duda, fue Jürgen Locaida, delantero que había pasado por el PSV Eindhoven y el Brighton de la Premier League inglesa. Rune lo había intentado durante años. Locadia siempre dijo que no. Siempre tuve la esperanza de jugar para la selección holandesa, dijo Jürgen Locaida en entrevista con Fox Sports en junio de 2026. Y cuando Rune le hablaba de clasificar al Mundial con Curazao, Locaida le decía directamente, eso no es realista. Rune siguió insistiendo, no con argumentos porque ya no habían, sino con convicción. Tenía algo que Locadia no podía ignorar, la certeza de alguien que realmente creía. Pero él estaba convencido, y esa energía se contagia cuando crees en algo. Y él creía. Yo era escéptico, pero mirando atrás, es irónico cómo funciona la vida, dijo Locaida en entrevista con Fox Sports en junio de 2026. Tahith Chong llegó por otro camino. Él había nacido en Willemstad, el único jugador del plantel actual nacido en la isla. Y su familia se mudó a Holanda cuando solo tenía 8 años. Pasó por la academia del Manchester United. Representó a Holanda en categorías juveniles. Observaba lo que pasaba en Curazao con interés, pero realmente también con mucho escepticismo. Los entrenadores y presidentes de la federación rotaban demasiado. La estructura era completamente inestable. El proyecto no parecía serio en sus ojos. El recuerdo que Chong tiene del Mundial no es de un torneo que vio por televisión. Es de la final de 2006, entre Francia e Italia, en la sala de su casa en Willemstad. Recuerda el cabezazo de Zidane, recuerda haber llorado cuando Francia perdió. Empezó a jugar el fútbol después de esa noche. 20 años después, iba a jugar en un Mundial. Vicentini no empezó hablando del Mundial. En 2016, cuando asumió como entrenador principal, solamente tenía un objetivo, que era clasificar a la Copa de Oro de 2017. No había nada más. No había conversaciones sobre el futuro lejano. No había declaraciones ambiciosas. No había una narrativa de largo plazo hacia el exterior. Sí podemos. Todo comenzó hace 2 años, cuando ganamos la Copa del Caribe. Después de eso, nos clasificamos por primera vez en la historia para la Copa Oro, y ahora esta pequeña isla ha conseguido clasificarse por segunda vez para la Copa Oro. Por supuesto, estamos muy orgullosos. Solo después de eso, empezaron a hablar del Mundial. Lo que construyó Vicentini en esos años no fue solo un equipo, fue una cultura. Llamaba a los mismos jugadores a cada concentración para que se conocieran, jugaran juntos, confiaran entre ellos, se volvieron una familia. Muchos ya se habían cruzado en las academias holandesas. La selección de Curazao se convirtió en el reencuentro de una generación dispersa que reconocía en el otro algo de su propia historia. Locadia describe la atmósfera del equipo de una forma que no suena a selección nacional. Suena a algo más pequeño, algo más real, más tangible para ellos. Lo que admiro de nuestro equipo es que nunca cambiamos. Seguimos poniendo música en los entrenamientos aunque hayamos perdido. Seguimos disfrutándolo, seguimos tratando todos igual. El cuerpo técnico, al utilero, al que maneja el bus. No tenemos mucho, pero somos felices. Somos muy agradecidos por lo que tenemos, dijo Jürgen Locaida en entrevista con FIFA.com en abril de 2026. Ese tono, esa gratitud sin resignación, esa ambición sin arrogancia, atraviesa cada testimonio de los jugadores de Curazao. No es el lenguaje de un equipo que se conforma, es el lenguaje de un equipo que sabe exactamente lo que tiene y ha decidido construir desde allí. El 18 de noviembre de 2025, Curazao viajó a Kingston sin su entrenador, Dick Advocaat, el veterano técnico holandés de 78 años que había tomado el equipo en 2024 y lo había guiado durante la clasificación. No estuvo en el banco esa noche. Estaba en Holanda por razones familiares. El partido fue exactamente lo que el contexto prometía. Tenso, físico, sin concesiones. Jamaica necesitaba los 3 puntos. Curazao necesitaba 1. Durante 90 minutos el marcador no se movió. En el minuto 92, el árbitro señaló penal para Jamaica. En el estadio, los aficionados jamaicanos empezaron a celebrar, pero el VAR revisó la jugada y el penal fue revertido. El silbato sonó 0-0.
En el camerino hubo música, hubo gritos, jugadores que bailaban, rum, el portero que en 2015 había dudado antes de decir que sí, que había sido el primero en cruzar, que había pasado 10 años construyendo lo que esa noche se celebraba, describía el momento con la precisión de alguien que había esperado mucho tiempo para sentirlo. Significa todo. Esta es la razón principal por la que empecé a jugar para Curazao, porque teníamos ese sueño. En ese momento nos decían, va a ser un camino largo, va a ser un camino con baches, pero yo creía de verdad que podíamos llegar al Mundial. No sé qué era, pero tenía esa sensación adentro de que podíamos lograrlo con Curazao. Es una sensación increíble saber que empezaste algo hace 10 años y al final lo lograste, dijo Eloy Room en una entrevista con Fox Sports en junio de 2026. Sean pensó en su abuela, que había vivido toda su vida en la isla y había visto jugar a su nieto en vivo por primera vez en septiembre. El partido clasificatorio se jugó el día de cumpleaños 97 de ella. Pensó también en su padre, que había jugado fútbol amateur en Curazao y nunca había creído que vería a su país en un mundial. Para mí es nostálgico. Ha sido un proceso largo para todos. No es que llegamos a la clasificación y tuvimos suerte. Fue una progresión a lo largo de los años, progresando lento pero seguro, dijo Tahith Chong en una entrevista para Fox Sports en junio de 2026. Curazao no tenía un estadio de nivel FIFA. No tenía academia, no tenía jugadores formados en la isla, no tenía ni siquiera un presupuesto comparable al de las naciones que enfrentaba. Tenía una idea y un entrenador que creyó en ella antes de que hubiera razones objetivas para creer. Y jugadores dispersos por el mundo que decidieron representar a una isla de 150.000 personas. Valía más que esperar una oportunidad que probablemente nunca iba a llegar en el equipo que soñaban de niños. Lo que construyeron no fue rápido. Tardó una década. Pasó por entrenadores que fueron reemplazados sin aviso, por presidentes de federación que rotaron, por jugadores que duraron por años antes de comprometerse. Hubo momentos donde el proyecto parecía demasiado inestable para apostar por él, pero siguieron de todas formas, porque decidieron que los obstáculos no eran la respuesta a la pregunta de si intentarlo o no, eran simplemente el contexto dentro del cual había que construir. Vicentini lo resumió con una frase que puede aplicarse a cualquier proyecto, en cualquier industria, en cualquier escala. Trabajamos años muy duro para llegar a donde estamos ahora, dijo Renko Vicentini para Fox Sports en noviembre de 2025. No hay más que decir sobre los obstáculos. Esa frase realmente los contiene todos y los resuelve con la única respuesta que existe. El 14 de junio de 2026, Curazao jugó su primer partido de un mundial de fútbol. El rival era Alemania, 4 veces campeona del mundo, en el Houston Stadium, ante 70.000 personas. Alemania abrió el marcador en el minuto 6. Líbano Conveniencia, el mediocampista que había sido reclutado por Rum años atrás, recuperó un balón mal despejado en el área alemana en el minuto 21. Disparó con potencia. Manuel Neuer no pudo hacer nada. En Willemstad, la gente salió a las calles, celebrando. El partido terminó 7-1. Alemania marcó 6 goles más. Curazao no volvió a anotar. Pero ese gol que anotó marcó historia. Conveniencia dijo después del partido que fue un momento hermoso. Nunca habló del marcador final, solamente habló del primer gol de Curazao en un mundial, del momento en que la pelota entró en la red de Alemania en un mundial de fútbol. Durante unos segundos en Houston, en Willemstad, en Rotterdam y en Ámsterdam, una isla de 170.000 personas vio algo que durante décadas parecía demasiado grande para pertenecerle. Su nombre en un mundial, su gol contra Alemania, su gente celebrando como si el marcador ya no pudiera quitarles nada. Y tal vez esa es la parte que importa. Curazao no esperó a tener una liga perfecta, o una academia perfecta, o un presupuesto perfecto. Ni siquiera una generación formada en casa. Empezó desde lo incompleto, con un entrenador haciendo llamadas, con un portero convenciendo amigos, con jugadores eligiendo una bandera antes de que esa bandera pudiera prometerles algo de vuelta. 10 años después, llegó. Y cuando llegó, anotó. No porque ya lo tuviera todo, sino porque empezó con lo que tenía. Esto es Plan Z.